Siguiendo con la explicación, ahora vamos a pasar a la parte de los grandes imperios coloniales y vamos a ver algunos ejemplos o los ejemplos más representativos. Es importante empezar por el reparto del mundo, es decir, esas potencias europeas de las que habíamos hablado, a partir de 1870 controlan prácticamente todo África, una gran parte de Asia, también las islas del Pacífico, de Oceanía y extensos territorios en América del Norte. Y aquí vemos una caricatura, ya que tanto la Conferencia de Berlín como la acción imperialista de las potencias se ha prestado a caricaturizarse, es decir, desde el humor se ha intentado ver cómo esas potencias, tanto Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Italia o Alemania, pues han aprovechado para llevarse una parte de ese pastel. En este caso, desde Alemania se intenta denunciar el hecho de que la propia Alemania fue discriminada en este proceso de reparto del pastel. Bien. En cuanto al reparto del mundo, hay que empezar por África. ¿Por qué? Porque en 30 años las potencias de una manera deliberada y de una manera imperialista controlan todo el continente, excepto los espacios de Liberia y Abisinia. La cuestión es que el choque entre las potencias fue tal que desde Alemania se planteó la celebración de la Conferencia de Berlín, en la que se plantearon pues, decidir qué zonas ocupaban cada uno de ellos para intentar evitar una conflagración, un enfrentamiento bélico mayor y de algún modo ocupar África con un guión preestablecido. Esta misma conferencia de Berlín explica la geografía política de África, porque vemos cómo las fronteras de África en muchas ocasiones son rectas, y esto obedece justamente a ese reparto que habían hecho las potencias en 1885. Bien, si seguimos con Asia, ahí vemos cómo se encuentran pues, los intereses de múltiples potencias: Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos y Japón. Esto es la zona asiática, ¿de acuerdo? Vemos cómo Alemania presiona por este lado, vemos cómo Inglaterra, Gran Bretaña se encuentra aquí en las zonas de la India, aquí las zonas francesas, aquí vemos cómo el Imperio ruso presiona en las zonas del Turquestán, en las zonas de Manchuria, Japón también, desde Estados Unidos también. Por lo tanto, era un espacio que también recibía esos intereses de las grandes potencias europeas. China suponía un gran mercado y debido a los intereses que suscitaba en Europa, pues explotaron las guerras del opio entre 1840 y 1860. Aquí vemos una escena en la que los barcos ingleses hacen explotar una parte de la flota china. La cuestión es que finalmente Europa o Gran Bretaña vencen las guerras del opio y la consecuencia es que los puertos chinos se abren al comercio exterior y empiezan a entrar esos intereses occidentales o empieza a entrar Europa en China. Esto, desde el punto de vista asiático, no gustó, no siempre gustó, y a veces ocasionaba revueltas sociales, como las de los Boxers, que eran como grupos militares que se oponían frontalmente a esa injerencia occidental dentro de un espacio asiático. El más importante de los imperios coloniales, de los imperios imperialistas, era el Imperio Británico. Era el mayor, tenía más de 33 millones de kilómetros cuadrados y unos 450 millones de habitantes. Aquí lo vemos en color rosa. Vemos cómo controlaba pues, las rutas comerciales tanto del Atlántico, del Pacífico, del Índico. ¿Y eso por qué? Pues porque tenía espacios por todos los lugares del mundo. Tenía Canadá, vemos que tenía una buena parte de África desde el norte hasta el sur, tenía la India, que era la joya de la corona, tenía bases en Indonesia, tenía Australia, tenía también espacios en el Caribe, en América del Sur, por lo tanto tenía un gran imperio colonial británico, ¿de acuerdo? En África concretamente intentaron crear como un proyecto que era el Imperio Continuo, que era como un proyecto que iba desde el Cairo, ¿de acuerdo?, hasta Sudáfrica, para unir el Mediterráneo con las zonas de, bueno, del Índico y del Pacífico, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, la cuestión es que su principal colonia era la India, que era la joya de la corona, de donde pues hubo una gran influencia de los indios a los británicos, incluso en lo que sería a la hora de tomar el té o en los productos indios, que fueron muy apreciados en Gran Bretaña.
El siguiente de los imperios es el imperio francés, en este caso vemos con color verde, vemos cómo tenía 11 millones de kilómetros cuadrados, 95 millones de habitantes y se instalaron sobre todo en las zonas norte de África, ¿de acuerdo? Si Inglaterra quería crear el imperio continuo de norte a sur, Francia quería crear el imperio continuo de este a oeste, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quería pues crear como una especie de comunicación entre las zonas del Mar Rojo con el Océano Atlántico. Lo que ocurre es que esto suscitó una gran rivalidad con respecto a la Gran Bretaña y eso conllevó el enfrentamiento y la crisis de Fachoda en 1898. Es decir, lo que quiero decir es que hubo grandes guerras y grandes enfrentamientos a causa de la expansión colonial e imperialista. Otros imperios de menor importancia, pero que también podríamos nombrar, es el imperio belga, como vemos aquí las zonas del Congo belga. Alemania se establece en Tanganica y en el África sudoccidental. Ya habíamos dicho que había llegado tarde a esa carrera colonial. Italia, por proximidad, ocupa Libia. Holanda tenía, vemos aquí con este color magenta, controla las zonas de Indonesia. Portugal disponía de posesiones africanas en Angola y en Mozambique. Rusia fue hacia las zonas del Turquestán y también a Manchuria. España, por su parte, tenía tenía espacios en el Golfo de Guinea, en las zonas del Sáhara, en el norte de Marruecos. Es decir, había otros pequeños imperios, junto a los grandes imperios que sobre todo eran Gran Bretaña y Francia. Y luego también tenemos imperios extraeuropeos, también espacios que poco a poco iban ganando poder, como es el caso de Estados Unidos y de Japón. En el caso de Estados Unidos, vemos que poco a poco se van expandiendo hacia las zonas del Pacífico, ocupan las zonas de las Filipinas, las Islas Hawái, también ocupan las zonas del Caribe, hacen a un lado a España tomando Cuba, Puerto Rico, se apoderan de una franja de Panamá y esto es muy importante porque si antes habíamos hablado de la importancia estratégica del canal de Suez para Egipto, el canal de Panamá tendrá una gran importancia para Estados Unidos ya que une dos grandes océanos, es decir, une, une el océano Atlántico con el océano Pacífico, ¿de acuerdo? Aquí tenemos como un plano que desde Panamá vemos cómo se está uniendo el océano Pacífico con el océano Atlántico y eso permitía poder comerciar con productos sin tener que bordear toda América del Sur. Y Estados Unidos, evidentemente, ejerció una gran influencia sobre todos estos espacios. Y en cuanto a Japón, Japón después de la etapa Meiji se modernizó a nivel social y a nivel económico. Antes de la etapa Meiji, digamos que vivía como en una especie de edad media japonesa, de lo que lo más representativo de esa etapa son los samuráis, que son como guerreros muy respetados por la sociedad japonesa, pero después de esa época de revolución Meiji, mejoran a nivel social y, bueno, mejoran a nivel social y a nivel económico y frenan el avance ruso en las zonas de Manchuria, se anexionan las Islas Kuriles, Taiwán, etc. Y finalmente, para terminar con toda esta explicación, podemos hablar de las consecuencias de la colonización.